Programa Nacional de Información, Formación y Capacitación Agropecuaria presenta Saberes del Campo. Saberes del Campo. Una serie de podcasts del agro nicaragüense. Un espacio donde abordaremos temas relacionados a las tareas agropecuarias de tu finca. Bienvenidos todos a esta nueva transmisión, donde estaremos abordando un tema de gran interés para la seguridad alimentaria nacional, sobre todo en el contexto actual donde el cambio climático constituye una realidad global. Nos estamos refiriendo a la resiliencia alimentaria. Con ustedes, Luis Reyes y Natalia González. En realidad, la seguridad alimentaria es un tema de gran interés para la población. Para explicarnos más al respecto, se encuentra con nosotros la maestra Samantha Miranda, coordinadora de los laboratorios de biología molecular, bioquímica proximales y cultivo de tejidos vegetales del Laboratorio de Biotecnología de la UNAM Managua. Bienvenida, maestra. Por favor, explíquenos qué es seguridad alimentaria y resiliencia. Antes de iniciar, es un placer participar en esta iniciativa que pretende dar pautas que mejoren la calidad de vida familiar y colectiva en nuestro país. Ahora bien, cuando se habla de seguridad alimentaria, nos referimos a que todas las personas deben contar con acceso a alimentos de calidad, en el momento que lo requieran y en la cantidad que necesiten para garantizar un estado de bienestar o la calidad de vida que facilite el desarrollo de su máximo potencial. Ha sido un concepto que se ha desarrollado desde los años 70 y que actualmente es parte de las metas de todos los países. Como sabemos, esto es un reto, sobre todo por el impacto que tiene el cambio climático sobre el sistema alimentario. Y es ahí donde surge la necesidad de que la población aplique medidas que contribuyan a la resiliencia alimentaria. Cuando hablamos de resiliencia nos referimos a la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos positivamente a distintas situaciones adversas. En seguridad alimentaria se trata fundamentalmente de prepararse, resistir y recuperarse a crisis o desastres que afecten directamente los sistemas alimentarios. También es necesario definir que un sistema alimentario es el conjunto de todos los agentes, actores, elementos y actividades que se desarrollan y relacionan para que los alimentos que ingerimos se produzcan, transformen, distribuyen y lleguen a manos de los consumidores. Así que es algo en lo que nos encontramos involucrados todos aún sin notarlos. Para ampliar más este concepto, ¿nos podría explicar qué es resiliencia? La definición más completa de la resiliencia fue elaborada por la FAO, que la define como la capacidad de prevenir desastres y crisis, así como preverlos, amortiguarlos o disminuirlos, tenerlos en cuenta o recuperarse de ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible, incluida la protección, el restablecimiento y la mejora de los sistemas de vida frente a las amenazas que afectan a la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos. ¿Y por qué es importante la resiliencia alimentaria ante el cambio climático? La importancia del rol que juega la resiliencia se basa en que un sistema alimentario resiliente tiene la capacidad para resistir y recuperarse de las interrupciones en el suministro tradicional de alimentos, es decir, la manera en que normalmente adquirimos los alimentos. Esto se refiere a que si nos falta algún alimento, debemos estar preparados y adaptarnos a ese entorno. El cambio climático, por ejemplo, provoca variaciones en el clima que perduran mayor tiempo que eventos puntuales. Por ejemplo, duran más que el frío que se percibe después de una lluvia fuerte y causan alteraciones en la temperatura, la humedad habitual de un ecosistema y por ende produce la disminución e incluso pérdidas completas de cultivo, ya sea a causa de sequías, como inundaciones. También el cambio climático ha producido cambios en los ciclos y en la distribución de las plagas. Y las repercusiones de estos problemas no se dan únicamente en el sitio donde ocurren, sino también en toda la cadena de consumo que depende de estos rubros afectados, disminuyendo el acceso de los alimentos a la población. Estos eventos climáticos son cada vez más extremos y cada vez más frecuentes. Por tanto, el acceso a los alimentos es un punto clave que debe considerarse tanto en zonas rurales como urbanas. De manera general, podemos decir que la resiliencia alimentaria nos permite superar las crisis que pueden provocar prejuicios a los sistemas alimentarios y que garanticen el acceso de las personas a alimentos de calidad. Los sistemas alimentarios más resistentes son aquellos que garantizan un suministro más continuo de alimentos seguros para su población. En este sentido, ¿qué factores favorecen la resiliencia alimentaria? El punto de partida y el factor primordial para alcanzar la resiliencia de los sistemas alimentarios es la concientización del estado ambiental actual
actual y el impacto del cambio climático en nuestros ecosistemas, por parte de los productores, los consumidores y todos los involucrados, lo cual debe generar la identificación de los riesgos potenciales a los sistemas alimentarios y de esta manera poder prever los daños o interrupciones que puedan ocurrir. Partiendo de esto, los productores y todos los involucrados pueden implementar estrategias que permitan sobrellevar dichos cambios, que muchas veces ocurren de manera inesperada. Existen alternativas que podemos adoptar como familias y comunidad para aportar a este fin. Estas alternativas incluyen aprender de las crisis y desarrollar estrategias para hacerle frente, fomentar la diversidad, fortalecer los vínculos comunales, educarse sobre el ambiente, ya sea a través del autoestudio como utilizando los recursos disponibles, por ejemplo, plataformas o capacitaciones por internet, cartillas, entre otros. Desde nuestros hogares, ¿qué acciones podemos implementar para aportar a la resiliencia alimentaria? Todos los miembros de una familia pueden y deben aportar desde su alcance, partiendo que todos deben conocer el riesgo de los efectos del cambio climático y estar al tanto de la situación ambiental actual. Existen medidas puntuales que contribuyen a asegurar la alimentación en tiempos de crisis y que desde nuestras condiciones podríamos ponerlas en práctica. Entre ellas podemos mencionar autoproducción de alimentos en el hogar. Esto es muy común en las zonas rurales. Sin embargo, la población urbana debe empoderarse de esto y aplicar la agricultura urbana, que implica cultivar alimentos en espacios reducidos mediante el cultivo, por ejemplo, los huertos familiares y escolares o la crianza de animales. Existen diversas técnicas que favorecen esta actividad y actualmente el gobierno promueve programas que facilitan la capacitación de las personas, así como el acceso a los insumos que se requieren, como por ejemplo el programa de patio solidario. Otro aspecto es la diversificación de la alimentación. Parece sencillo, sin embargo, incluso en tiempos donde no hay crisis, la mayor parte de la población no diversifica los alimentos que ingieren. Es decir, nuestra dieta se basa fundamentalmente en cereales como maíz, arroz, sorgo, trigo, cebada, avena. En América Latina, casi el 60% de nuestra ingesta calórica se asocia a este rubro, seguido por el azúcar y la carne, con un bajo consumo de vegetales y frutas. Esto es un problema cuando la cadena de alimentos se rompe y no tenemos acceso a productos de consumo rutinario. Por tanto, el ingerir alimentos de distintos orígenes, sobre todo vegetales y sus distintas maneras de preparación, puede contribuir a que el impacto de no contar con un alimento usual no sea tan grande. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Nicaragua, tiene disponible en su sitio web recetarios de alimentos autóctonos que son de acceso libre y que dan pautas sobre las alternativas de preparación de alimentos. Otra medida es seleccionar cultivos que puedan hacer frente al cambio climático. Esto es de suma relevancia al considerar los rubros al establecer una parcela. Asimismo, crear sistemas productivos que favorezcan la asociación de cultivos. Una medida que potencia la resiliencia alimentaria es el establecimiento de sistemas permanentes en lugar de sistemas anuales, donde se puede asociar árboles frutales con arbustos o forraje para animales. Estos son ecosistemas muy regenerativos que nos permiten tener comida durante la mayor parte del año. La autoproducción de los insumos requeridos para la agricultura es vital también. Por ejemplo, producir abonos utilizando los residuos domésticos e incluso la materia orgánica generada por los animales. Los bancos de semillas comunales y familiares, la implementación de cosechas de agua y el diseño hidrológico que implica captar el máximo de agua en el suelo para hidratarlo, captar una parte y almacenarla para usarla en momentos que no llueve y reciclar el agua doméstica para tratarla y utilizarla como agua de riego en nuestros cultivos. El resguardo de alimentos, como el uso de silos para el almacenamiento en grano en general y el uso de recipientes que garanticen su preservación. El uso de técnicas de preservación de alimentos, como por ejemplo preparación de conservas o mermelada, entre otros. Fundamental es el apoyo a la producción local de alimentos y priorizar la adquisición de bienes de consumo en mercados tradicionales. Esto incluye la disminución de la distancia entre los productores y los consumidores, que ayuda no solo a crear sistemas más horizontales, sino también a fortalecer a los productores y asegurar su permanencia. Esto puede conseguirse comprando productos en ferias, mercados locales, en lugar de supermercados o hipermercados. Utilizar especies nativas altamente nutritivas como por ejemplo el quelite, la espinaca, el camote, entre otros. Y fortalecer los vínculos comunales a través de los niveles de coordinación para el establecimiento de cultivos, gestiones de financiamiento y compartir semillas sanas. El éxito de una comunidad radica en el apoyo mutuo. Muy útil esta información para fomentar la resiliencia de los sistemas alimentarios de modo que podamos garantizar la seguridad alimentaria ante el cambio climático. Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, desde sus inicios, ha venido desarrollando
programas encaminados a fortalecer este tema mediante la implementación de estrategias a través del Sistema Nacional de Producción en conjunto con diversas instituciones. Asimismo, recalcamos la importancia de implementar medidas que contribuyan a la resiliencia alimentaria en nuestros hogares y comunidad. Estas pueden llevarse a cabo por todos los miembros de la familia y recuerden que el paso inicial es informarse y seleccionar la medida que se ajusta a nuestro alcance, tomando en cuenta nuestras condiciones y recursos. Recuerden tener en cuenta estos consejos: el establecimiento de huertos familiares, la crianza de animales en el hogar, ingerir diversos tipos de alimentos como vegetales y legumbres y prepararlos de distintas formas, seleccionar cultivos fuertes que resistan las variantes del clima, entre otras recomendaciones que acabamos de escuchar. No olviden que el cambio climático es una realidad, así que a aplicar estas medidas. De esta manera llegamos al final de esta transmisión. Agradecemos mucho la participación de Samantha Miranda, coordinadora de los Laboratorios de Biología Molecular, Bioquímica Proximales y Cultivo de Tejidos Vegetales del Laboratorio de Biotecnología de la UNAM Managua. Y los invitamos a que nos acompañen en nuestros próximos eventos. Hasta aquí su programa Saberes del Campo. Saberes del Campo. Una serie de podcasts del agro nicaragüense. Te invitamos a estar pendiente de nuestra próxima transmisión.